Hola a todos, espero que vaya estupendamente bien por ahí. Aquí Víctor Boss de Battle Monkey Custom Arcade Sticks. Hoy venimos con un vídeo súper interesante sobre la última novedad de Brook, esta marca de la que ahora hablaré un poquito más en profundidad. La placa de la que vamos a hablar hoy, como habréis visto en la descripción del vídeo, es la Gen 5X, por lo que viene a ser la placa definitiva que nos va a ofrecer Brook en esta generación. O no, ya lo veremos. ¡Cabecera! Battle Monkey Custom Arcade Stick. Si queréis saber todo lo que nos va a ofrecer esta placa Brook 5X, quedaros hasta el final del vídeo, donde expresaré mis conclusiones finales. Aunque ya os aviso, este vídeo va a ser largo y con mucho detalle, porque esta placa lleva muchas novedades, ya que Brook ha sido acosada por la vertiente open source, como ya sabréis. Brook es una marca que lleva dominando el mercado. ¡Ech! Cuidado, pero antes, suscribiros, por favor, suscribiros para más contenido. No voy a dejar de publicar cosas súper interesantes sobre Arcade Sticks y sobre componentes de Arcade Sticks, así que suscribiros. Bueno, continuamos. Como decía, Brook es una marca que está en una situación de monopolio porque no hay ninguna otra marca que ofrezca interfaces o encoders para montarnos nuestro Arcade Stick custom, ¿vale? Sí que está la vertiente open source, como hemos visto muchas veces, esta plaquita de aquí, la RP2040, en muchas de sus vertientes, pero no es una competencia comercial. Entonces Brook está en una posición de dominio absoluta del mercado. Hasta ahora nos había estado, vamos a decir, que jodiendo, porque teníamos placas como su última Brook Fusion, que era el último componente, digamos, compatible con PlayStation 5, que venía a estar en un precio en Europa de 120 euros. 120 euros en un encoder es una barbaridad, porque lo que hace es subir el precio de nuestro Arcade Stick, al final lo incrementa muchísimo. Entonces, Brook ha estado dándole vueltas en círculo, diría yo, ha estado dando vueltas en círculo, sacando placas que no cubrían las necesidades actuales, digamos, de los jugadores más exigentes o que más se movían en el ámbito que queremos un arcade stick para todo, ¿no? No solo para jugar en PC o no solo para jugar en PlayStation 5. Esta fusión fue su última, digamos, vertiente, pero como digo, era una placa muy, muy, muy cara, para mi entender, ¿vale? Entonces, Brook ahora nos ha venido con la, como he dicho antes, con la 5X, Gen 5X, que la tengo aquí recién sacadita del horno, ¿vale? Y bueno, como digo, esta placa viene a ser, yo diría que el ultimátum, ¿vale? Por parte de Brook, o eso espero que sea la última, que no tengamos más versiones y más revisiones y más cosas raras, porque ya está bien. Con un precio asequible, que después os diré, con un precio muy, muy, muy competitivo, que yo creo que gracias a ese precio va a dejar fuera del mercado a la competencia open source, a no ser que seas una persona, pues que, ¿cómo te diría yo? Que seas un anarquista y que lo único que te guste es lo que hace la gente sin ánimo de lucro, ¿vale? Y no quieras pagar por algo que ha hecho una compañía, en este caso taiwanesa como Brook. ¿Por qué digo esto? Pues por muchas razones, pero vamos a empezar, ¿cómo diría yo? Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué nos ofrece esta placa Brook Gen 5X? Lo primero, medito a mí mismo, me boicoteo y en realidad la novedad número uno de esta placa y la que más bombo le ha dado Brook y la que más han patrocinado es que con esta placa podemos jugar de forma nativa a todos los juegos de PlayStation 5. Esto quiere decir que no se limita solo a los juegos de lucha, ¿vale? Entonces podemos hacer controladores o podemos con nuestros controladores ya existentes, simplemente poniéndole esta placa, jugar a Metroidvanias, jugar a juegos de plataformas, jugar a todos esos juegos que pues hasta ahora no podíamos jugar porque el control no reaccionaba, ¿vale? Directamente esto es una cosa de PlayStation, ¿vale? Y aquí Brook lo ha solucionado, me parece súper inteligente. Así que volvemos con el punto 1. Conectividad. ¿A qué plataformas es compatible? Pues tenemos compatibilidad con todas estas plataformas. PlayStation 5, PlayStation 4... Tenemos compatibilidad con Xbox Series, tenemos compatibilidad con Switch y tenemos compatibilidad con PC, que viene a ser ahora mismo el rango de plataformas que estamos usando actualmente. Bueno, vamos a empezar por las pocas sombras que tiene esta placa Brook Gen 5X. Dos cosas importantes para mí. La primera, para mí se han chafado la polla directamente porque, como veréis en esta imagen que voy a poner, o directamente la voy a poner en grande,
no tenemos los nombres de los botones, ¿vale? No tenemos los nombres de los botones indicados en la placa, así que tenemos que tirar de este maravilloso esquema, que también lo voy a poner en grande, que a mi entender es un puto desastre, porque esto, una persona que no entienda, de que no haya conectado nunca nada, esto es un lío total, y hasta yo a veces me he hecho un lío intentando conectarla, porque está muy mal explicado, Así que bueno, si queréis que os haga un vídeo con un conexionado bien hecho de esta placa, por favor, en comentarios me lo decís y haremos un vídeo con el conexionado para que se entienda, porque esto es un cacao, un lío, ¿vale? Como decimos en mi tierra, es un cacao. Bueno, continuamos. Aparte de que las conexiones, digamos, por el conector de tornillos sea un lío, seguimos teniendo el conector de 20 pines, como podéis ver en esta imagen, ¿vale? Con el cual pues podemos conectar nuestro cable 20 pines y no habrá ningún problema, ni ninguna liada, ni nada, ¿vale? Esto es importante recalcarlo porque el conector de 20 pines sigue estando en la placa. Bueno, después de esta sombra, como digo, una de las dos, la segunda sombra, que es la que viene ahora, es que en la primera remesa de estas placas han venido todas con un firmware dudoso. Y no es que vayan mal, el problema es que cuando lo conectas al PC para actualizar o para jugar en X-Input, en el caso del PC, la placa nos viene en modo DualSense, ¿vale? Nos viene en modo DualSense, o sea que se conectaría a la PlayStation 5, pero si la conectamos al PC, se actualizan unos drivers para que nos deje utilizarla, pero no funciona. No funciona bien. Entonces, habría que actualizarla. Yo, en mi caso, no he tenido problema para actualizarla con el firmware que tenemos en la página oficial de Brook, que os dejaré en la descripción. Pero me ha contactado un jugador de nivel muy alto de aquí de España porque tenía problemas y no la podía conectar. He estado con él 2 horas hablando por X, pasando vídeos y audios, y no ha habido manera de hacerla funcionar en su PC. A mí Brook me ha mandado un firmware nuevo, más moderno, que también se lo mandé y tampoco lo ha podido hacer funcionar, ¿vale? Un firmware de última versión, con una revisión para que funcione bien en PlayStation 5 Pro y en PlayStation 5 Slim. Yo, como digo, las dos que yo tengo aquí ahora, las he podido actualizar y funcionan perfectamente, pero os puede pasar en esta primera remesa que tenga algún problema. Entiendo que en un futuro, yo con Brook no he tenido nunca ninguna cuestión de RMA, si la he tenido, quiero decir, no he tenido nunca, no he tenido ningún problema. Problemas sí que he tenido, me han salido placas mal, pero les he llamado y me las han solucionado en un segundo. Y tanto ellos como Arcade Express, tienda de confianza española, y SmallCap, tienda de confianza francesa a nivel europeo. Me lo han solucionado, si he tenido problemas, instantáneamente, así que no tengáis miedo de comprarla, porque si saliera mal, que creo que va a ser una cantidad ínfima, os lo van a solucionar enseguida. Así que bueno, esta sería la segunda sombra grande que tiene. Así que vamos ya con las novedades y que trae esta placa y que la elevan a un nuevo nivel y coge muchas cosas, ya os adelanto, del RP2040. Novedad número 1, ya me parecer, cosa que era necesaria y bastante interesante. Tenemos, como vais a poder ver en esta imagen, la opción de Lock Function. ¿Qué es esto? Pues es la función para bloquear los botones de Options, ¿vale? El Option, Share, Start, todas estas cosas, para que en un campeonato pues no os descalifiquen o no os den por eliminada en la ronda, ¿vale? Entonces han optado por poner este conexionado, que está al lado del de R3L3, y con este conexionado tenemos la opción de apretando 3 botones, el botón Function, que es un botón nuevo, Options y Share, a la vez de bloquear todos estos botones. Volviéndolos a apretar, esta combinación de botones, los desbloquearemos. Y esto ya digo, me parece muy interesante porque hay mucha gente que va a campeonatos, muchos de vosotros jugáis torneos presenciales, y os puede pasar esto, que apretéis el Start o el botón de sacar captura de imagen y os descalifiquen. Y le ha pasado incluso en el Evo, o sea, pues bueno, es importante. Novedad número 2, y a mi parecer, pues es un gimmick, es una chorradita, pero bueno, como las GP 2040C lo tenían, pues han decidido ponerlo también. Es esto de aquí, ¿vale? Que es el soporte para la pantalla OLED, estas pantallitas pequeñitas donde podemos ver los inputs y hacer algunas cositas más. De momento no dejan personalizar lo que viene a ser la imagen de inicio y tal. Tenemos una de Brook y poquita cosa más, ¿vale? Y podemos ponerlo en dos modos, en el modo Arcade Stick y en el modo Hitbox. Tampoco es que sea, como digo, una cosa que
que sea muy importante. Pero bueno, entiendo que dejarán quiero decir, perdón, que abrirán un poquito la manga para que podamos personalizarlo a nuestra manera y a nuestro layout específico o como sea, ¿vale? No deja de ser una novedad más. Otra novedad súper importante y súper interesante es que ahora podemos configurar nuestros analógicos izquierdo y derecho como inputs de botones, ¿vale? Como podemos ver en esta imagen de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que nos podemos montar una Smashbox con esta placa, ¿vale? Y esto, a mi parecer, es muy importante, ¿vale? Porque Smashbox no deja de ser una marca comercial que aquí en España es bastante complicado conseguir, y sus vertientes open source también son difíciles de conseguir aquí en la zona europea. Yo sé que en Estados Unidos hay varios proveedores muy interesantes y a unos precios rompedores, pero aquí comprarlo aquí en España es difícil. Entonces poder montarnos una Smashbox con una placa sin complicarnos mucho, pues está de categoría. Como habéis visto en la imagen, consta de dos conectores JST de 4 pines cada uno, que esto es muy fácil conseguir los cables por AliExpress o donde sea, y nos podemos montar una Smashbox o podemos hacer combinaciones de layouts más interesantes que las que podíamos hacer hasta ahora sin hacer puentes ni hacer cosas raras, ¿vale? Pero por si esto no fuera poco, han decidido añadir, como veis aquí, soporte nativo para analógicos. Con estos mismos conectores que hemos visto para hacernos nuestra Smashbox, podemos simplemente poniendo un jumper que habéis visto en la imagen, cambiarlo a modo analógico, ¿vale? Y podemos conectar directamente analógicos a nuestra placa. Esto abre muchas posibilidades, como por ejemplo este controlador de Young Food Arcades, como que se llama Swirl, que viene ya de forma nativa. Lo han hecho en colaboración con Brook, viene con una versión de esta placa integrada en su placa, y tenemos dos analógicos que se han inventado con una forma de esferas que me parecen chulísimos, que nos sirven para jugar a muchas cosas. Y la última novedad destacable, que también es una cosa que nos viene heredada de las GP2040, es el conexionado directo para LEDs RGB direccionables, ¿vale? Como podemos ver en esta imagen. Esta novedad me parece bastante chula porque podemos poner los LEDs, por ejemplo, estos, que os dejaré en un futuro un vídeo para que veáis pues bueno, su montaje y su uso, su configuración. Hasta ahora hacía falta un pequeño hardware para hacer que estos LEDs funcionaran en placas Brook, pero con esta nueva Gen 5X, directamente conectándola a la placa, tenemos algunas funciones básicas, tampoco nos vamos a flipar. Brook, entiendo que esto en un futuro pues lo irá ampliando, que con el botón Function vamos a poder también, y con una combinación de botones, cambiar el funcionamiento de estos LEDs direccionables. Entonces tenemos el típico modo breathing, respiración, que los LEDs van pulsando en coloritos. Tenemos el pulsar y que se accione un color. Y tenemos, pues bueno, dos o tres cosillas más que son bastante básicas, pero que sin añadir un hardware externo, simplemente con nuestros LEDs y con nuestra placa, vamos a poder hacerlo funcionar. Y como digo, espero que Brook a esto le dé un poquito de vida en el futuro y que añada más modos, porque es muy sencillo de hacerlo por su parte y seguro que le da más continuidad al tema de los LEDs. Bueno, para finalizar todo lo que vienen a ser las cosas que englobamos de esta placa nueva Gen 5X, me gustaría dejaros el precio. Aquí en España se puede conseguir en Arcade Express por este increíble precio. A ver, estamos hablando de menos de 80 euros. Menos de 80 euros, si la comparamos con la Fusion, que es, digamos, la anterior placa, que eran 120 euros, me parece increíble. ¿Y por qué digo que me parece increíble? Por muchas razones. Primero, porque es 50 euros más barata que la Fusion, una cosa que cuando Brook dijo que pedís en nuestras siguientes placas en Twitter, yo directamente dije mejor precio, y me han escuchado. Entiendo que a mí ya mucha más gente. Y es también un precio rompedor porque se han dado cuenta de que las placas RP2040, digamos las últimas open source que estaban sacando en formato como las Brook, ¿vale? En este formato, en un formato que vamos a llamar ya estándar de placa de encoder, con su precio que más o menos era de unos 30 euros dólares, más el añadido que necesitabas para jugar a PlayStation 5, que eran unos 35, 40, dependiendo del momento, porque estos añadidos subieron mucho de precio. Estábamos ya en unos 70 y pocos euros dólares. Entonces han puesto un precio directamente para matar al RP2040. Y digo matar porque esto va a hacerles mucho daño, entiendo yo, y va a relegar prácticamente la placa RP2040 para la gente que sea antisistema, vamos a decir. Porque yo no me iría a ninguna otra cosa que fuese esta placa ahora mismo para montar un arcade stick que no sea
hostia, pues solo lo quiero para PC y no quiero gastarme $75. Bueno, pues métete la RP2040 o la Brook 0Pi y nos olvidamos. Pero si te gusta ir por ahí jugando, o tienes amigos, o juegas a la PlayStation 5, o te llevas tu stick a su casa, no os lo penséis. Esta placa es la definitiva. Ahora mismo es la mejor placa calidad-precio que hay en el mercado. Cuando solucionen las dos tonterías que os he dicho al principio, que pongan un esquema más claro en la web, y que el firmware ya venga como toca desde un inicio, esta placa va a ser top tier. O sea, top tier todo el rato, no os lo penséis. No os cojáis una Brook PS4 o cualquier gilipollez. Compraros esta porque por el precio vale muchísimo la pena. Así que le doy mi manita, perdón, por aquí, Luffy, que te iba a tapar la cara. Le doy mi manita de recomendadísima, ¿vale? La voy a poner bien grande, la manita. Porque digo, esta placa, Brook se la ha sacado. Ha hecho así y se la ha desenrollado porque ha sacado una placa súper competitiva con un precio increíble y que no deberíamos dejar pasar para nuestro próximo montaje. A mí no me patrocina Brook, no me patrocina Arcade Express. Estas placas las he comprado yo con mi dinero, ¿vale? Las dos que tengo ahora mismo. Así que esto simplemente es un consejo. No estoy diciendo, pues compraros la placa porque es la mejor del mundo y todo lo demás es una mierda. No, las anteriores placas Brook siguen funcionando de categoría como lo han hecho hasta ahora. Las placas RP funcionan también de categoría, como habéis visto que tengo montado en mi arcade stick. En alguno de mis arcade sticks, porque tengo una Brook aquí, una RP allá, otra Brook aquí, otra RP allá. Así que no me posiciono por ninguna parte. Pero ahora mismo, como comprador, si yo tuviera que comprarme una única placa para mi arcade stick y no quisiera perder el tiempo en tonterías ni en calentarme, hostia, esto después va a funcionar en tal, va a funcionar en Pascual, me compraría esta placa. Ya está, no hay más. Así que hasta aquí mi vídeo sobre la Brook Gen 5X. Espero que Brook no le dé la vuelta a esto y saque la 6X dentro de nada y esta dure hasta final de la generación. También espero que sea compatible con Switch 2 o como se llame, la consola de Nintendo, porque entiendo que no serán tan necios de cambiar el input. Y con esto ya os dejo, que me enrollo como las persianas. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.